Saludos ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a este podcast de participación ciudadana. Este podcast forma parte de la campaña Clima Justo para Todos y Todas, que es una iniciativa que se implementa en participación ciudadana como parte del programa de gobernanza e integridad financiera climática. En esta iniciativa tiene el apoyo de la Waverly Street Foundation y la implementa Transparencia Internacional en otros 20 países alrededor del mundo. Como parte de este podcast, hemos invitado a dos figuras especiales que han sido parte de esta iniciativa a través de diplomados y de otros encuentros que hemos tenido. En primer lugar, tenemos con nosotros a la profesora Miguelina Castillo Marte. La profesora Miguelina Castillo es docente de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde además es coordinadora de monográficos y asesora y evaluadora de propuestas de investigación y tesis para grado y posgrado. La profesora Miguelina posee una licenciatura en Administración de Empresas de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo y maestrías en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales, así como en Bancas y Finanzas y en Economía. La profesora Miguelina está comprometida con el desarrollo académico y empresarial de la República Dominicana a través de la enseñanza de los principios de libertad y de la responsabilización del individuo con su vida y su patria. Es importante destacar que la profesora también fue seleccionada para el programa de Mujeres por las Finanzas Sostenibles del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe de la Earth and Life University. Juntamente con nosotros en este podcast que lleva como título ¿Por qué la República Dominicana necesita una estrategia de cambio climático?, en el cual queremos analizar y profundizar en los compromisos que tiene la República Dominicana a nivel internacional y también con ella misma, pero no solamente eso, sino cuáles son los avances, desafíos y la política y cuáles brechas tenemos en la política hacia una estrategia de cambio climático que sea inclusiva y equitativa. También con nosotros está el profesor Nilo de la Rosa, quien es un especialista en protección integral de datos personales y corporativos, litigios y asesoría en derecho civil, derecho ambiental, derecho constitucional, derecho administrativo, así como compras y contrataciones públicas, reforma y organización administrativa del Estado. Es egresado del Colegio Dominicano de La Salle con la mención Estrella Lasallista, graduado con honores de la licenciatura en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El profesor Nilo cuenta con un máster en Derecho Civil por la Universidad Panthéon Assas de París, Francia, y asimismo un máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco en España. De igual forma, un máster en Protección de Datos Personales por la Universidad UNED de Madrid. Actualmente, el profesor Nilo es director ejecutivo de la Oficina Jurídica Jourdain, el primer despacho de abogados de la República Dominicana especializado en el derecho fundamental a la protección de datos personales, la autodeterminación informativa, la privacidad y la imagen propia, así como en asesoría para la gestión ambiental adecuada de empresas agrícolas, industriales y agroindustriales. De igual forma, es asociado fundador y presidente de la Sociedad Dominicana de Protección de Datos. El profesor Nilo ha sido asesor en Derecho Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, catedrático de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y la Universidad Católica de Santo Domingo. Ha realizado estudios de cambio climático, energías renovables e industrialización en Uruguay, Panamá, Costa Rica y la República Popular China. Esta es la oportunidad en la que quiero dar la bienvenida a la profesora Miguelina y al profesor Nilo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast de Participación Ciudadana. Me gustaría de inmediato iniciar este podcast conversando o entrando de lleno a qué es una estrategia de cambio climático y para qué sirve.
Ok, bueno, bien, muchas gracias por la invitación a este podcast. Y ciertamente una estrategia de cambio climático es un documento oficial donde se dirimen las políticas en cuanto a acción climática que va a realizar un país. Esta estrategia lo que conlleva es un compromiso por parte del país con la reducción de los gases de efecto invernadero, protección de la biodiversidad, protección de las zonas vulnerables, y es una acción, un libro, vamos a decir, de ruta para la acción climática de un país. Muy bien, bueno, también aparte de lo que ha dicho nuestra querida amiga Miguelina, eh, pienso que también toda la población que nos está escuchando eh, debe ver lo que es una estrategia per se desde el punto de vista de lo que es la planificación pública. Porque hay muchas definiciones de estrategias generales, no necesariamente que tienen que ver con temas climáticos, pero aquí estamos hablando de, como ella menciona muy bien, de un documento muy concreto desde el punto de vista de la administración pública como una herramienta de planificación pública. Ningún Estado moderno, ningún gobierno al día de hoy puede manejarse sin una planificación mínima. Yo le digo, ¿es porque la Constitución de la República lo dice? Bueno, esa es la respuesta más sencilla, sí. Es porque es un mandato constitucional. Pero más allá de eso, es porque desde que el ser humano está caminando sobre la Tierra, siempre ha establecido algún tipo de estrategia para lo que sea. Una estrategia es un conjunto de acciones mínimamente coherentes, mínimamente lógicas, que identifica los recursos, que identifica los objetivos a conseguir, que identifica los riesgos, que identifica la forma de cómo se va a financiar. Muy importante. Muy importante. Muy importante, porque sin un financiamiento de las acciones, estamos hablando sencillamente de papel mojado. Pero también nosotros tenemos lo que es también la evaluación constante de esa estrategia. Nosotros en República Dominicana tenemos una gran estrategia nacional de desarrollo que está inspirada a su vez en la Constitución de la República, en los objetivos del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible, que ahora se llaman así, ODS, hacia el año 2030. Y todo eso viene en una coherencia, es decir, no es algo improvisado, no es algo que sale de la nada, viene de compromisos internacionales, viene de la Constitución, que por cierto, las únicas constituciones de Iberoamérica que abordan el tema del cambio climático son dos, República Dominicana y Cuba. Cuba desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y República Dominicana aborda el tema del cambio climático en su constitución en el artículo 194 desde el punto de vista de lo que es el ordenamiento territorial, que es un poquito más realista con un tema de relaciones internacionales. Es decir, que no es algo, una buena intención de los gobiernos. Ese documento responde a toda una planificación estatal, toda una planificación que viene en coherencia y que se origina en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue aprobada mediante la Ley 1-12 del año 2012 hacia el año 2030. Que ahí se establece el desarrollo sostenible, la protección ambiental, la adaptación al cambio climático como un eje transversal a toda la política pública del Estado. Sí, nosotros hablamos de una estrategia de cambio climático que sea inclusiva, que sea equitativa, y hablamos de ella precisamente porque en este momento es una brecha que existe en el marco normativo, el marco legal, marco de política de nuestra República Dominicana. En ese sentido, ¿qué elementos sí existen, qué compromisos internacionales sí existen en la República Dominicana que tomen en consideración el cambio climático y que nos lleven hacia cumplir esos compromisos internacionales? Bueno, en República Dominicana, mira, yo siempre he detectado que hay una especie de, a pesar de que la ley de planificación pública determina que los instrumentos de planificación, cuáles son los instrumentos de planificación pública, la estrategia nacional, vienen los planes sectoriales, los planes regionales, los planes institucionales, los planes operativos, hasta los planes de compra de cada institución pública está determinado ahí. Nosotros en República Dominicana desde el año 2015
y incluso desde el año 2008, tenemos lo que es la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Que tiene vigencia desde el año 2015 hasta el año 2030. Fíjese que tiene una coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es hasta el año 2030. Nosotros tenemos una visión de país hasta el año 2030. Hemos ido avanzando, hemos ido creando la documentación necesaria, las normas necesarias. Ahora bien, ese Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático ahí establece claramente cuáles son los objetivos de nuestro país con respecto al cambio climático, y la gente tiene que aprenderse 2 palabras. ¿Qué se busca con toda esa regulación? ¿Qué se busca con todos esos compromisos internacionales que lo vamos a ver más adelante? La contribución nacional en materia de reducción de CO2, etcétera, etcétera. El tema de la protección del territorio superficial, el tema de la protección del territorio marino. Hay muchos compromisos internacionales. Pero ¿qué es lo que se busca con todo esto? Lo que se busca son 2 palabras. Adaptarnos al cambio climático. Y mitigarlo. 1. Y 2, mitigar los daños y las pérdidas que provoca ese cambio climático. Porque nosotros tenemos que tener algo bien claro. Ya uno no puede hablar de combate al cambio climático per se, porque el cambio climático es algo inevitable, siempre ha estado ahí. Si no, vamos a ver toda la historia del planeta, cómo nosotros hemos ido cambiando de la era glacial a otra era y llegamos a la era actual. ¿Y por qué no el planeta va a seguir? Ahora, queda de nosotros como país, que por cierto, está entre los primeros 10 o 15 países más vulnerables, es decir, actualmente el que quinto. más susceptibles a ser dañados por el cambio climático. Incluso hay países que van a desaparecer con el cambio climático. Están llamados a desaparecer. Por el aumento del nivel del mar. Aumento del nivel del mar, etcétera. Pero ojalá y fuese eso solamente. Pero es que no es eso. Es que cada fenómeno natural, cada año que pasa, provoca más muertes, provoca más destrucción. Y con todo eso provoca más daños económicos. Fíjese el caso haitiano, por ejemplo. Cualquier lluvia, cualquier tormenta que llegue a Haití provoca de todo, y en República Dominicana es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo un sistema institucional, todo un sistema de mercado, todo un sistema institucional democrático que más o menos nos defienden de las consecuencias que provoca el cambio climático. Entonces, son 2 palabras. Adaptarnos al cambio, porque el cambio es inevitable, y buscar la forma de que los daños que provoque ese cambio no nos afecten tanto. Porque hay países que son mucho más fuertes y pasan de todo. Fíjese Japón. Sí, Japón. Ahí justo eso iba a decir. Ciclones llegan, terremotos. Entonces, y ahí está Japón. Claro. Un país fuerte que se ha adaptado. A eso. Ahora y nosotros. Ese es el tema que nos ocupa. Y el tema de la adaptación va incluso más allá de las políticas que puedan venir dadas por la estrategia. Es un cambio de mentalidad que tiene que haber en el entorno. Tiene que haber una concientización de la población sobre los efectos que tiene el cambio climático. Cómo podemos mitigarlo, cómo podemos rebasar esas consecuencias. Como bien puso el maestro Yondai, Japón es uno de los países que más embate recibe de los fenómenos climáticos. Tiene el fenómeno del niño, tiene el fenómeno de la niña, tienen terremotos, y ellos se han adaptado, pero también han buscado formas de mitigar esos efectos dentro de su economía a través de diferentes instrumentos que vamos a conversar ya más y de adelante. Adaptarse también. Y de una tipo educación. De tipo de transporte. Claro, y de una educación ciudadana. O sea, el ciudadano japonés sabe cómo accionar para proteger su medio ambiente, pero también sabe cómo accionar para mitigar los efectos que esos embates medioambientales puedan darle en su economía. El profesor Nilo mencionó 2 elementos de política
que ya existen, que es la Política Nacional de Cambio Climático, y mencionó las contribuciones nacionales determinadas, que por cierto se hicieron para el 2015, que en ese momento eran contribuciones nacionales con intención, pero ya se han actualizado, y ahora el Consejo Nacional de Cambio Climático está haciendo una tercera versión de esa actualización de las contribuciones nacionales determinadas. ¿Qué otros elementos de planificación existen y qué hace falta en nuestro país para que podamos, digamos, tener una estrategia que cumpla con esos dos ejes principales que son la adaptación y la mitigación al cambio climático? Bueno, sobre ese punto, el país es signatario del Acuerdo de París desde el 2015 y tiene unos compromisos a desarrollar en base a eso. También adicionalmente pertenecemos a otras iniciativas tanto globales como regionales para mitigar. Entre ellas está el Acuerdo de París, las contribuciones nacionalmente determinadas, la estrategia de largo plazo, que es una estrategia que incluso va más allá de los objetivos de desarrollo sostenible, que es hasta el 2030. Nuestra estrategia de largo plazo llega hasta el 2050, donde pretendemos tener una neutralidad de carbono. Tenemos como visión a futuro utilizar transporte con energías renovables y adaptarnos en tanto a la agricultura, la energía, la biodiversidad. O sea, nuestras estrategias no solamente están concentradas, vamos a decir, en el corto plazo. Ya incluso hay políticas que van ya hacia un mediano y largo plazo. ¿Cuáles serían entonces los vacíos que nosotros tenemos? Fíjense, como bien menciona Miguelina, yo entiendo que por lo menos en esta materia, porque República Dominicana, en tanto que fundadora de Naciones Unidas, es signataria de todos los acuerdos habidos y por haber. Sí. Este es un país que no le tiene en absoluto el más mínimo miedo a asumir compromisos internacionales. Así es. La tradición dominicana siempre ha sido muy abierta desde, imagínense, 1945, la dictadura de Trujillo hasta el día de hoy. Sí, gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos por igual han sido muy abiertos. Firma y ratifica. Firmamos, ratificamos y Así asumimos. Tenemos cierto control ahora con el Tribunal Constitucional en esta materia, por cierto, con el acuerdo de Escazú. Recuerdo que una de las clases que dimos en el diplomado generó mucha controversia, mucho debate cuando yo les conversé sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el acuerdo de Escazú, que no tiene que ver exactamente sobre temas de cambio climático, pero sí sobre la información ambiental, el acceso a la información. Y el Tribunal Constitucional dijo que no, que eso no, por un argumento que podemos comenzarlo más adelante y nosotros como abogados podemos incluso discutírselo, pero el tribunal yo entiendo que no dijo que no se podía. Lo que pasa es que hay un tema técnico que lo trae a colación y bueno, hay un tema soberanía ahí porque no es lo mismo el acceso a la información normal. Claro. Y ahora el acceso a la información ambiental es distinto. Es decir, hay unos temas de datos, de empresas, temas económicos, datos económicos que no pueden manejarse como si fuese cualquier dato público. Y ahí el tribunal tuvo cierta razón y yo pienso que el gobierno puede incluso reformular en una ley, no necesariamente un tratado internacional. Ahora, si nosotros vemos como estrategia, no solamente el documento del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, sino todo lo que hace el Estado Dominicano en virtud de esos compromisos internacionales y de lo que nuestra propia estrategia nacional dijo, que es nuestro objetivo en materia de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático. Entonces tenemos que ver otras cosas que van conexos con esto. Ya nosotros tenemos un Pacto Nacional del Agua, es decir, cómo vamos a manejar nuestros recursos hídricos mediante un pacto nacional que va desde el año 2021 hasta el año 2036. Ya eso está firmado y está ahí. Nosotros tenemos una ley de seguridad alimentaria. También eso fue aprobado y, de hecho, la República Dominicana ha ido avanzando muchísimo en esa materia. Ya nosotros estamos por debajo del 5%, 4% de desnutrición infantil y todo eso tiene que ver con la seguridad alimentaria, que a su vez tiene que ver con unos temas de cambio climático.
pero también tenemos la ley forestal, que es del año 2018, es decir, la ley de servicios forestales. Y lo más importante para mí, yo sigo insistiendo que lo más importante que nosotros hemos hecho como nación en materia de adaptación, no de mitigación, de adaptación al cambio climático, al margen de las políticas ambientales, porque políticas ambientales de manera coherente y sistemática vienen desde el año 1966. O sea, hay que decirlo claro y puro. Cuando se prohibió la tala de árboles, cuando se cerraron los aserraderos, en el año 66 por el presidente Balaguer, y en el 67 se declaró la reforestación como un objetivo nacional. Ahí comenzaron las políticas ambientales. Ahora, en materia de adaptación, pienso que la ley de ordenamiento territorial y el reglamento que se aprobó fueron dos. Uno derogó al otro, porque el gobierno corrigió algunas cosas que había en el reglamento anterior. Eso para mí no es muy importante, porque nosotros podemos inventarnos muchísimas fórmulas. Fíjese que en el año 2000, casi el 90% de la matriz energética nacional era a base de petróleo. De petróleo. Full oil. O sea, nosotros pusimos energía con gasoil. Es más del 90%. El otro, la presa, que sí, ¿qué? Ahora nosotros tenemos energías renovables. Es más de un 23%. Y si nosotros hemos ido avanzando. Claro. Entonces, todo eso puede estar muy bien, pero si nosotros no ordenamos el territorio y seguimos dejando asentamientos humanos donde no deben de estar. Fíjense que el Estado Dominicano está luchando contra eso desde hace décadas. Y la gente vuelve a los márgenes de los ríos y la gente vuelve a donde no debe de estar habitando. ¿Entiendes? Entonces, para mí ese es el principal avance que nosotros hemos hecho, al margen del tema de las emisiones. Porque las emisiones, en el año 2010, más o menos se calcula que nosotros producíamos nuestra economía más de 36 millones de toneladas de CO2. Toneladas cúbicas de CO2 en el año 2010. En el año 2024, o sea, prácticamente ahora, se calculó que fueron 23 millones. Es decir, de 36 millones a 23. Hemos bajado muchísimo. Y no somos un país que, globalmente hablando, emitimos que nosotros tenga representamos menos del 0.1%. Es decir, República Dominicana puede estar, como ella dice, claro, como dice Miguelina, neutro. Y nuestro impacto a nivel global es nulo. Ahora, esto es un tema ético nacional y un tema de supervivencia nacional. Es decir, no es porque el peso de nosotros sea nulo o sea significativo. Usted tiene a China y Estados Unidos que tienen que resolver este problema. Es porque nosotros como nación debemos preservarnos. O nos preservamos con nuestros medios o sencillamente vamos a desaparecer en pocas décadas como nación. Eso me trae a un tema clave, que es, usted mencionó asentamientos humanos, la gente. ¿Qué brechas existen en términos de inclusión, de género, de justicia y de financiamiento para que esto sea una realidad, para que nosotros no desaparezcamos como nación y para que se tomen en cuenta grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas de los grupos LGBTIQ? ¿Qué tipo de brechas nosotros tenemos en este momento y cómo pudiéramos superarlas? Bueno, comenzando con la brecha de género, ciertamente hay una brecha de género porque incluso hay estudios que avalan que las mujeres están en situación de vulnerabilidad ante el cambio climático. A eso le sumamos, por ejemplo, con poblaciones que están en zonas vulnerables, que también son los primeros afectados. Ciertamente existe dentro de nuestra regulación brechas que se pueden corregir, como haciendo políticas donde haya más participación, donde, por ejemplo, tengamos data dura que nos hablen de cómo se exponen al cambio climático hombres y mujeres a nivel territorial, cómo podemos ver esos cambios a través de políticas inclusivas también. Y el otro punto que es en cuanto a territorialidad,
tenemos que, hay políticas que están muy centradas en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, por decirlo de alguna forma. Y vemos zonas que son vulnerables al cambio climático que actualmente no están siendo debidamente abordadas. Hay planes, pero no están siendo debidamente abordados. Otro punto que yo llamaría también a la atención es el tema de la transgecionalidad. O sea, cómo nosotros, la política que estamos haciendo hoy, tienen impacto en nuestras generaciones futuras. O sea, esa brecha que existe entre las políticas que estamos implementando hoy y cómo esas políticas se van a afectar a generaciones futuras son brechas que nosotros podemos ir corrigiendo. Claro, porque tomando en cuenta la justicia climática, no a todos afecta igual. Claro, los cambios y los impactos que tiene el cambio climático en incluso dentro de una misma zona, geográfica, hay comunidades que pueden ser incluso más vulnerables que otras. Entonces, cuando hacemos política, debemos de mirar las particularidades de cada región y también de cada grupo de asentamiento humano. Eso es fundamental. Así es. Bueno, para poner un ejemplo, yo le voy a decir algo. De manera general, la mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que el hombre desde tiempos inmemoriales. Sí. Sobre todo en materia económica. Uh-huh. Ya en la política nosotros hemos ido un poquito más o menos con las cuotas de género. Hemos ido ahí equilibrando la balanza. Equilibrando algunas cosas, que he visto que algunas personas que critican eso. Yo, pero ¿qué? Por algo hay que empezar. Por algún sitio hay que empezar. Uh-huh. Y se ha logrado mucho. Nosotros tenemos ahora mismo el poder legislativo más femenino que ha habido en la historia de la República. Pero toda esa vulnerabilidad y toda esa desigualdad estructural se manifiesta en el impacto del cambio climático de manera multiplicada. Uh-huh. O sea, no es que el cambio climático discrimina. Es que ya viene con esas desigualdades estructurales uh-huh. y se potencializa. Yo pienso que la mayor debilidad, o vamos a decir, la mayor vulnerabilidad ante el cambio climático sigue siendo siempre la vulnerabilidad económica. Uh-huh. Sencillamente, vamos a poner un ejemplo sencillo, que es el ejemplo de un agricultor, que puede ser hombre o mujer, no importa. Hay empresas agrícolas que tienen capacidad, por ejemplo, de maquinarias, comprar maquinarias, establecer un entorno favorable, pagar seguros, muy importante, tener financiamiento, uh-huh. tienen un acceso a un financiamiento fuerte, versus un agricultor X que no tiene capacidad de asentarse en zonas no vulnerables, porque esas son más caras siempre. Uh-huh. No tiene capacidad de contratar un seguro ante una eventualidad. Uh-huh. Viene un ciclón, se produce cualquier tipo de fenómeno y pierde la cosecha del año. Uh-huh. Entonces, fíjense cómo... Todo su modo de vida. Todo su modo de vida se va. Uh-huh. El Estado Dominicano, creo el Banco Agrícola, creo aquello. Hay un seguro que también en el Banco Agrícola, pero no es lo mismo. Entonces, la vulnerabilidad económica, que es más fuerte en la mujer que en el hombre, en casi todos los países del mundo, en esta materia se potencializa mucho más. Hace poco vi yo a un especialista, un geólogo, que alguien le preguntó en la radio, en un programa, no recuerdo cuál, que cuáles eran las zonas del Distrito Nacional más seguras desde el punto de vista de un evento sísmico. Y él dice, bueno, las zonas más seguras son las zonas donde el terreno es roca. Y le preguntaron, ¿y cuáles son esos terrenos uh-huh. donde hay roca que es más seguro construir ahí? Zona colonial, fíjese que la zona colonial está intacta. Claro. Gascue, Naco, Bellavista, Piantini, Evaristo Morales. Y de ahí para adelante. Y así se va casualmente, para eso es por cosa de la naturaleza, y así se va adhiriendo otro terreno, se va avanzando,
con terrenos más delicados, arcillosos. Y casualmente las zonas más pobres de la capital están justamente en los terrenos más baratos. ¿Pero por qué son los más baratos? Porque son los más vulnerables. Son los más vulnerables. Entonces, la fortaleza económica de la sociedad, de las diferentes clases sociales y de los diferentes grupos sociales, es lo que va a determinar si ese cambio climático, que es inevitable, le afecte más o menos. Yo le puse el ejemplo de la agricultura, que puede ser hombre o mujer, pero imagínense, una adaptación al cambio climático necesariamente está condicionada a una cierta fortaleza económica de la persona. Tomando en cuenta esa fortaleza económica, entonces, ¿cómo cerramos esa brecha cómo se articularía una estrategia de cambio climático que sea inclusiva y equitativa con el presupuesto y la planificación nacional? Bueno, la distinguida economista aquí, catedrática en economía y administración, tiene que... Bueno, mira, ciertamente lo primero que tenemos que hacer visible son una partida para cambio climático dentro del presupuesto nacional. O sea, debe estar visibilizado el gasto en materia climática dentro del presupuesto nacional. Especialmente adaptación. Claro, tanto para adaptación como para mitigación, porque no podemos enfocar una cosa sin enfocar la otra. O sea, tiene que estar debidamente identificado dentro del gasto nacional, nuestra partida presupuestaria, las partidas que van a ir para mitigación y para adaptación. Pero no solamente tenerlo visible dentro del presupuesto nacional, debemos también tener mecanismos que den un seguimiento a las iniciativas climáticas de adaptación y de mitigación. O sea, tenemos que, aparte de tener la partida, que debe ser no solamente dentro del presupuesto nacional, esas partidas deben estar visibilizadas para cada uno de los presupuestos dentro del Estado Dominicano, tanto para municipales como para provinciales. Y obviamente tener un monitoreo, un seguimiento, una reportería que fiscalice esos recursos y que se vea que realmente se están utilizando en las partidas que se presupuestaron, y tener, claro, una veeduría de la población para que se vea que esos recursos están debidamente invertidos en lo que se propusieron. Entonces, para que eso pueda ser visible, tenemos que transparentarlo. Eso es así. Bueno, nosotros tenemos una ventaja como país, y es que mucha gente se lee la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 1-12 del año 2012. Y es una ley que hay que saberla leer. Los economistas y los administradores, para ellos es muy fácil leer esa ley, porque está escrita en un lenguaje de ellos, muchos cuadros, muchos indicadores de seguimiento. Yo vine a entender lo que un indicador en esta materia fue porque un economista, que es mi esposa, me ayudó a entender cómo es que se maneja eso. Son una serie de... Pero uno finalmente termina entendiendo. Ahora, lo más interesante que tiene esa ley es que uno de los ejes transversales de esa ley es precisamente la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible. Lo que quiere decir es que todas las políticas del Estado, ya sea del Estado per se o del gobierno o de los ayuntamientos, como ella muy bien menciona, que para mí es vamos a decir, el brazo ejecutor. La infantería que está ahí en la trinchera. ¿Por qué? Porque son los gobiernos territoriales. Si usted me dice a mí, Nilo, ¿cuál es la principal vulnerabilidad ante el cambio climático de República Dominicana? Yo te lo tengo que decir. Para mí, como abogado y como ciudadano, es la debilidad crónica que nosotros tenemos en la autoridad municipal. Es donde, en la parte del Estado Dominicano, donde menos control hay, es en la parte de los ayuntamientos, que son los gobiernos locales. Nosotros tenemos un centralismo crónico de que todo lo tiene que resolver el gobierno, el presidente. Bueno, pues eso viene, ya sabemos de dónde. Pero los alcaldes tienen que asumir su rol en esta materia, que lo dice la ley del municipio. Los alcaldes tienen que asumir su rol, los ayuntamientos y los distritos municipales, ¿no? Todos se la han querido dejar al gobierno central y esa es una debilidad gigantesca.
Entonces, la forma de nosotros incorporar todo eso es como un eje transversal. ¿Qué es una política pública? Todo lo que hace el Estado y el gobierno es una política pública, pero también lo que deja de hacer. Porque en muchas ocasiones el no hacer también es intencional. El no intervenir también es intencional. Ella es economista, ella sabe muy bien el famoso laissez-faire y el laissez-passer. Eso es una política. ¿Y a qué se le asigna presupuesto y a qué no? Uno se da cuenta en el presupuesto nacional cuáles son las prioridades de cualquier gobierno, ¿entiendes? Entonces, ese es el punto. Pero ahí también yo entiendo, Nilo, que debemos entrar la parte de concientización de la población, porque hay una parte, y ahí viene parte de la responsabilidad individual. Yo como individuo tengo una responsabilidad conmigo mismo, pero también tengo una responsabilidad con mi comunidad. Entonces, de ahí la importancia de la educación y del acompañamiento que deben tener las comunidades, tanto a nivel técnico como legislativo, para empoderar a la población de defender su territorio, de saber qué se puede y qué no se puede. Porque nadie más que los mismos individuos de la comunidad sabe qué le afecta y qué no. Y sabe qué cosas debe de hacer para mitigar eso que le afecta y que no. Entonces, lo que debemos hacer es educar a nuestra población para empoderarla en la defensa de su espacio, de las adversidades climatológicas, pero también de la concientización, de saber de que si se va a llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, cómo ese proyecto me vulnera a mí, cómo vulnera a mi comunidad, y tener también los espacios para ir y denunciar esas vulnerabilidades, hacerlas visibles, porque muchas veces, como bien dice Nilo, el gobierno no está en todos los lados. Hay una parte, una responsabilidad de la población, que estamos tradicionalmente acostumbrados a que sea siempre el gobierno quien nos solucione nuestros problemas, pero nosotros somos los miembros de la comunidad. O sea, nosotros somos los que sabemos qué está mal. Por ejemplo, aquí ya entramos un poco al rol de la ciudadanía y las comunidades, claro, y el papel que juegan al demandar que estas cosas se cumplan, que se creen esas políticas públicas, se asignen esos presupuestos. Y que la comunidad vea que se está haciendo. Por ejemplo, no solamente yo en la comunidad, qué sé yo, fronteriza, necesitamos que el gobierno venga e invierta, pero nosotros estamos permitiendo deforestación, por ejemplo. Vamos a comenzar a nivel comunitario a hacer iniciativas que vengan a proteger. Yo tengo el caso muy, muy positivo, por ejemplo, de la comunidad en Samaná de las Terrenas. Ahí se está llevando a cabo una concientización ciudadana sobre la importancia de la preservación de las playas, de los ríos, de los manglares. O sea, ahí hay una acción pública de regulación, pero también hay una acción comunitaria de empoderamiento, de veeduría, de cuidado de su ecosistema. Que puede ser un ejemplo para otras comunidades también. Claro, de demandar desde la comunidad acción pública, o sea, la protección del medio ambiente, pero demandada desde la comunidad. Entonces, eso es un ejemplo que podemos ver, por ejemplo, también en las zonas de Bonao, de Lomar Miranda, donde la comunidad se ha empoderado, ha hecho propia su comunidad y ha demandado al gobierno acciones de política para preservar su entorno. Entonces, esa es una parte que tiene que ver ya no solamente desde el lado del gobierno, sino desde el lado de la comunidad, del individuo, de la concientización que debe tener la población con relación a la preservación de su biodiversidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Miguelina con respecto a esa asunción de la ciudadanía, de su verdadera ciudadanía. Claro. Porque si nosotros nos concebimos como súbditos, bueno, el gobierno hace lo que entiende, yo soy un simple observador, un simple espectador. Ahora, si somos ciudadanos, nosotros somos copartícipes de la gobernabilidad. Claro. Dice la Constitución de la República, porque la gente nada más habla de los derechos fundamentales. Todo el mundo se sabe los derechos fundamentales. ¿Y los deberes? Y todo el mundo sabe de qué artículo a qué artículo está, del 37 hasta el artículo 68. Está muy bien, pero nadie sabe dónde están los deberes fundamentales. Los deberes. Artículo 74. Y ahí establece
como un deber fundamental de los ciudadanos. Deber fundamental, no es que algo que usted quiera, que es participar de la cosa pública, pero también que esa participación vaya destinada a la solidaridad social, a pagar los tributos, etcétera, a la defensa nacional, pero también a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Eso lo dice la Constitución clarito. Nosotros tenemos varias herramientas mediante las cuales la ciudadanía tiene la forma de participar. Lo primero es la libertad de asociación. Entonces organiza y usted es libre de asociarse. Aquí eso no se discute en República Dominicana. El acceso a la información pública. Nosotros hemos ido avanzando muchísimo en esa materia. Nosotros hemos mejorado grandes cantidades de puntos a nivel a los índices internacionales en materia de transparencia pública. Tenemos que aprovechar eso. Uh-huh. Pero cuando usted se pone a ver, usted tiene toda una normativa que tiene que ver con el famoso presupuesto participativo. La comunidad tiene derecho a exigir a los alcaldes cuáles son las obras que ellos entienden que deben ser las prioritarias en el municipio. Pero también usted tiene muchas formas de fiscalizarlas, porque detrás de todo esto hay mucho financiamiento y hay mucha inversión de recursos. Y hay riesgos, por ende, de corrupción. Entonces, usted tiene, de acuerdo a la ley, un control externo, que es la Cámara de Cuentas, un control interno, que es la Contraloría General de la República, un control legislativo, que lo ejerce el Congreso Nacional, pero la misma ley de Cámara de Cuentas dice que hay un control social. Claro. Que no se ha normativizado. Y están los mecanismos de participación. Claro. No está normativizado. Por ahí andan 2 o 3 proyectos de ley de comisiones de veeduría. Algo sumamente interesante que empodera muchísimo a la ciudadanía. Pero esos proyectos de ley no terminan de salir. Viejísimos. Pero la Cámara de Cuentas puede asumir su rol y decir, bueno, eso está en mi ley. Y la misma ley de Cámara de Cuentas dice que tiene la facultad de reglamentar todo lo que dice esa ley. Entonces reglamente eso. Uh-huh. Y aquí yo lo revelo cuando yo una ocasión me puse a inventar y fui candidato a ser miembro titular de la Cámara de Cuentas. Y una de las cosas que me preguntaron los legisladores de la Cámara de Diputados, que son los que tienen se elige finalmente en el Senado, pero las ternas son electas por los diputados. Una serie de cosas me preguntaron y yo le dije, una de las cosas que la Cámara de Cuentas nunca le ha prestado atención debida, porque hay algo con respecto a eso, es que tienen que entender que tiene capacidad de normativizar el control social y definir cómo se constituyen las comisiones de veeduría ciudadana, cuáles son sus facultades, cuáles son sus límites, porque hay que establecer límites también. Claro. No es que tú me vienes a chantajear la institución pública tampoco. ¿Y cuáles son sus derechos? Ellos quedaron así, como mirando como para arriba. Yo, pero miren, ¿por qué la ley lo dice? Y esa era la ley vieja. Y ahora hay una ley nueva de Cámara de Cuentas del año 2024 que lo dice igualito. Es decir, que la ciudadanía tiene múltiples formas de participar de esto y de controlar todo el movimiento económico que hay detrás de todo esto también. Porque también se ha visto en muchos países que se dan riesgos de corrupción. Claro. Porque es mucho dinero que está destinado a la mitigación de daño. ¿Y qué significa eso? Que hay muchas compras públicas de por medio. Uh-huh. Hay muchas inversiones de por medio. Claro que eso trae sus riesgos. Y eso hay que vigilarlo. Es decir, no todo se le puede dejar al Estado. El Estado es un conglomerado de seres humanos que tienen sus limitaciones también. Uh-huh. O sea, si todos nos unimos en esto, yo creo que la vulnerabilidad general del país ante el cambio climático y ante cualquier otra amenaza se disminuye muchísimo. ¿Cuáles mecanismos entonces ustedes consideran que deberían crearse para asegurar esa rendición de cuentas y esa veeduría ciudadana? Sí, precisamente eso. O sea, yo pienso que las comisiones de veeduría ciudadana no están reguladas en República Dominicana. Hay un decreto del año 2014-2015 que intentó crear las comisiones de veeduría en las compras públicas, que es donde normalmente se desempeñan las comisiones de veeduría. Es decir, es muy raro ver una comisión de veeduría en otra función del Estado que no sea donde haya dinero invirtiéndose. Uh-huh. Porque las comisiones de veeduría nacieron precisamente para eso,
para la lucha contra la corrupción. Entonces, en esta materia de cambio climático, también hay muchas acciones del Estado que vienen financiadas de alguna u otra forma por un préstamo internacional, por los mismos impuestos. La cooperación La multilateral y bilateral. Los mismos impuestos. Hay múltiples formas. Y pues, bueno, pero ese financiamiento que es lo que posibilita que esa política pública se lleve a cabo, eso hay que vigilarlo. Entonces, ahora mismo no tenemos una ley de comisiones de veeduría. Y vuelvo, insisto, es una tesis personal. No es algo no, pero cuando uno ve que han fracasado los proyectos de ley, porque es muy difícil pasar leyes, es un proceso tedioso. No, y también se toma su tiempo. Pero también en lo que sale en la ley se pueden ir creando sistemas de monitoreo, rendición de cuentas. O sea, que es algo que puede hacer la ciudadanía. O sea, vamos a crear un sistema de monitoreo, rendición de cuentas, para ir dándole seguimiento a todo aquello financiamiento que va recibiendo el país en función de cómo van ejecutándose los proyectos para los cuales fueron concertados. Entonces, ese sistema de monitoreo es un sistema que debemos tener. Ese sistema de monitoreo puede funcionar de dos formas: para dar seguimiento a las iniciativas climáticas que se marquen dentro de su contexto, y también como una forma de producir informes climáticos que den rendición de esas cuentas. Se invirtió en tanto, y hacer un reporte que vaya a la ciudadanía, que se socialice cómo se está invirtiendo en gasto climático. O sea, no podemos esperar que todo sea regulación. Tenemos que ir haciendo acciones que vengan de la mano del compromiso social, de cómo la comunidad se empodera y da seguimiento a las inversiones en temas de mitigación y de adaptación climática. Una de las cosas que más me llama la atención de algunos países es que conciben la participación ciudadana, no solamente la conciben desde el punto de vista del control y déjame vigilar, desde el tema de la vigilancia, que está muy bien, porque una democracia, sin la vigilancia ciudadana, no es democracia. Sin control social no hay democracia. Ahora, hay otros aspectos de la ciudadanía que también deben ser reforzados en República Dominicana. Los países anglosajones, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y en menor medida otros países europeos, son muy prolíficos en la creación de centros de investigación y en la creación de centros de pensamiento. Los famosos think tanks, ese tipo de cosas. Pero si usted se fija, ¿cómo ellos financian ese tipo de iniciativas? Son las empresas privadas que las financian. No dependen del presupuesto nacional. Involucramiento del sector privado. No dependen del presupuesto nacional. Ellos no les gusta eso, que el gobierno los financie porque entiende que les quita independencia. Entonces, a nosotros nos falta mucho de investigación. Yo he visto que hay muchas universidades aquí, comenzando por la misma UAS, pero también INTEC, la Pucamaima, muchas universidades que en el periódico constantemente salen que están investigando algo, por ejemplo, sobre el sargazo. Bueno, pero es que el sargazo, hay escrito de Cristóbal Colón hablando del sargazo. El famoso Triángulo de la Bermuda, que nosotros lo tenemos al norte de la República Dominicana, en otros mapas se llama Mar del Sargazo. Es decir, el sargazo siempre ha estado ahí. Siempre ha sido un problema. Ahora que nos está afectando más ahora porque nuestro turismo se basa en un modelo de resort en la playa, y cuando viene ese sargazo es un mal olor que no lo aguanta nadie. Bueno, a eso lo estamos sufriendo ahora. Pero el provecho que podemos sacar de todo eso, ahora es que nosotros estamos investigando eso. De ahí se saca combustible, de ahí se saca champú, de ahí se saca medicamentos, de ahí se saca fibra de telas, de ahí se saca cualquier cosa. Pero eso es la investigación que tiene que venir del sector privado también. Porque hay una falencia, hay una brecha en cuanto a
el involucramiento del sector privado en apoyo a esos centros de pensamiento. Porque, por ejemplo, como tú bien acabas de decir, de la Universidad Autónoma, que es de la que yo vengo, hay institutos que se están llevando a cabo investigación. Pero muchas veces para esos investigadores conseguir financiamiento es difícil. Entonces, por ejemplo, no podemos cargar todas las investigaciones al presupuesto de la UAS. O sea, hay que fomentar la participación de la inversión privada, pero también para eso hay que crear un marco normativo que les facilite, que le ayude, que le incentive en esa participación. Y yo creo que esas son de las brechas que tenemos todavía para solucionar. O sea, cómo nosotros vamos a articular una estrategia que englobe tanto el accionar público como el accionar privado. La academia y la población. O sea, realmente yo creo que el reto mayor es poder articular una estrategia que mire cada uno de esos puntos y logre una forma de integrarlos y sacarle el provecho que realmente merece. Porque ciertamente las acciones están, los compromisos están. Falta puntos, claro, nos falta normativa, pero no es que estamos acéfalos en cuanto a eso. Tenemos una normativa, tenemos planes, tenemos compromisos internacionales. Es simplemente dar ciertos pasos en la dirección correcta para articular todo de una forma que sea efectiva y eficiente para el país. Yo pienso que hay un elemento que menciona Miguelina, que va más allá de todo lo que es la normativa, la política pública, la estrategia, y es un elemento psicológico. Cultural, ¿no? Sí. Psicocultural, si existe la palabra. Es lo que nosotros tenemos en la cabeza. Cómo nosotros concebimos el cambio climático. Uh-huh. Es decir, suponiendo que la República Dominicana es una persona, una mujer muy bella, que se llama Quisqueya. Es una persona más. Y toda persona tiene dos formas de ver los problemas de su vida. O usted se sienta a llorar, uh-huh, y usted se derrota a sí mismo y comienza a lucubrar y a perder su tiempo. O ve el problema como una oportunidad de mejorar, de innovar. Uh-huh. Entonces yo pienso que si cuando uno se lee todo esto toda la normativa que hay, las estrategias, que son muchísimas, la ciudadanía no tiene forma de sabérsela. Lo que hay detrás de todo esto es que nosotros tenemos que concebir el cambio climático como una oportunidad para fomentar la innovación tecnológica. Porque con la misma tecnología que hemos tenido siempre, no vamos a adaptarnos ni ni vamos a mitigar el daño. No es cierto. Entonces, o nosotros vemos el cambio climático como una derrota, y como hacen algunas ideologías políticas que usan el tema del cambio climático para ir en contra de la empresa. Uh-huh. Usted que es asesor empresarial. Uh-huh. Tienen un pensamiento neomarxista. Neomarxista, sí. Para ir en contra de la propiedad privada, en contra de lo que la empresa, en contra de la iniciativa privada, en contra de la iniciativa empresarial, del emprendimiento. Bueno, la empresa daña al medio ambiente. No, eso es falso. Eso es falso. Nosotros tenemos otra vía de concebir esto. Nosotros podemos ver el cambio climático como una oportunidad de innovación tecnológica, de innovación empresarial, se le puede sacar provecho a esto. Claro. Se le puede sacar. Eso le decía mucho a Angela Merkel, que hasta hace unos años era la canciller, que canciller en Alemania es el primer ministro. Primer ministro. Aquí canciller es otra cosa, pero en Alemania la primera ministra duró 16 años gobernando Alemania, y ella señalaba mucho eso. Ella era ingeniera química, era una científica, y sabía lo que estaba diciendo, uh-huh, pero era política también, es política. Y ella dice, espérese, aquí en Alemania yo tengo mucha gente, los famosos partidos verdes que son comunistas realmente, con un afán de acabar con las empresas y con la energía nuclear y con todo. Con lo que ustedes quieren, que volvamos a la edad de piedra. A la edad de piedra, de los picapiedras. Eso es lo que están proponiendo. Yo no puedo hacer eso. Mi única forma de yo concebir esto como gobernante
es fomentar que las empresas, las universidades, sobre todo para mí, lo más importante son las universidades, porque son las que piensan. El empresario invierte, no está para pensar. Ahora, el que piensa y crea, innova, es la universidad. Entonces, nosotros tenemos que, para adaptarnos al cambio climático, ver el cambio climático como una oportunidad de innovar, de emprender, de inventarse cosas nuevas. O tenemos la otra vía, no, y recursos, que echarnos y bueno, y ya. Y que pase lo que tenga que pasar. Y recursos económicos hay, o sea, en torno a todo el cambio climático hay todo un mercado económico que está dando resultados. De hecho, el tema que tú habías puesto, Nilo, de las emisiones. Hay todo un mercado de valores para emisiones de CO2. Mercado de carbono. Hay un mercado de carbono que está transando miles de millones de dólares. Entonces, es simplemente nosotros cambiar el chip, mirar desde otra óptica, ver cómo nosotros, con los recursos que tenemos, educándonos, podemos aprovechar las ventajas que tenemos. Tenemos financiadores, tenemos regulación. Es simplemente dar, como dice Nilo, el cambio, el chip, para aprovechar todos esos recursos que están ahí e invertirlo de la mejor forma posible, con un seguimiento de la inversión, con una obligación de reportería. ¿Por qué? Porque tenemos que darle seguimiento. No podemos dejar la iniciativa. Al ser humano no se le puede dejar solo en sus iniciativas. Sin rendir cuentas. No. Tenemos que incentivar la iniciativa, pero tenemos también que obligarlo a reportar, a dar resultados sobre ese dinero que se le está dando. Pero como bien dice Nilo, o sea, tenemos que tener un cambio en nuestra mentalidad, tenemos que tener un cambio en nuestro enfoque y debemos educarnos en el tema. ¿Por qué? Porque innovación sin educación es un problema seguro. No, y además de eso, Lizzy menciona mucho el tema de la justicia climática. Sí. Que va más allá de la justicia ambiental. La justicia ambiental, que me encanta, la justicia ambiental, el tema de los tribunales. Yo tengo toda una tesis con respecto al tema de los tribunales en materia ambiental. Y yo entiendo que, para decírselo en síntesis, en República Dominicana el mismo juez que conoce de robo y de droga es el mismo juez que conoce de delitos ambientales. Y es el mismo juez que conoce de delitos financieros. No, también, y también y si es un caso civil ambiental, es el mismo juez que conoce el cobro de pesos y divorcios, es el mismo juez que conoce la responsabilidad ambiental, y eso no puede ser. Eso nosotros tenemos que revisarlo. Por un tema de la calidad de la justicia. Yo tengo una propuesta por ahí de que los tribunales de tierra, que lo único que se dedican es a tierra, también pueden dedicarse al tema ambiental y especializarse en esto. Pero este tema de la justicia climática implica también lo que el presidente Luis Abinader no solamente fue fuerte con el tema haitiano en Naciones Unidas en estos días, también él fue fuerte con este tema del financiamiento climático. Y dijo, espérese, aquí hay muchos países que son responsables de esta situación. Nosotros, por más que usted que mal que nos manejemos, nosotros no somos responsables de lo que está ocurriendo a nivel de cambio climático. Es decir, y se han creado desde hace tiempo muchos mecanismos para compensar a nuestros países. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, Red Más o Red Plus, como dicen. Red Plus. Que es un mecanismo mediante el cual los organismos internacionales, a través de fondos especiales, transfieren recursos a nuestros países y a nuestros países con la finalidad de la conservación de la masa boscosa. Hasta el año 2024 había un programa del año 2021 al 24 de más o menos $25 millones. Es decir que nuestro país también tiene forma de recuperar recursos económicos. Y déjenme decirle, Miguelina mencionó el Acuerdo de París, que para mí es lo más fundamental ahora mismo. Pero ese acuerdo dice que nuestros objetivos, que supuestamente tenemos que reducir en un 25% más o menos nuestras emisiones de CO2, pero el mismo acuerdo dice que todo eso está condicionado. Sí. Bueno, entre otras cosas, mercado,
al financiamiento climático. Por eso es que el presidente Ujú. va y dice, espérese, aquí nosotros tenemos que movernos con este tema. Porque le está viendo que el asunto está como lento. Sí, Está de hecho, un poco lento. tenemos un 27%. Ujú. De ese 27%, un 20% pertenece a financiamiento está condicionado a financiamiento externo. O sea, de ese compromiso del 27%, el 20% está condicionado al financiamiento externo y un 7% es dependencia de nosotros. Pero es como tú dices, o sea, cómo vamos a recibir ese financiamiento, cómo vamos a invertirlo, cómo vamos a darle, cómo vamos a reportar eso, porque también es eso. O sea, vuelvo y digo, el tema de nosotros no es un tema de acuerdos, porque no es un tema de política, no es un tema 100% regulatorio, porque tenemos regulaciones, tenemos acuerdos, tenemos incluso la parte financiera, que es la que más problema causa a la hora de implementar cualquier política. Es simplemente que podamos tener eso de forma articulada, viéndolo desde el sector público, el sector privado, la academia y, muy importante, la comunidad. O sea, hay que articular eso de una forma que genere resultados robustos para poder ser medibles. Porque también no hacemos nada con llevar a cabo iniciativas que luego nosotros no vamos a poder medirla, no vamos a poder decir, sobre estos resultados hemos trabajado. Auditarla. Claro, no, pues no hay. Esa parte de la auditoría climática, de la transparentización del gasto climático, de ver si de verdad, de que haya un sistema de que podamos ver si los proyectos que presentamos como climáticos realmente están teniendo ese impacto climático. O sea, es articularlo y darle un seguimiento y medirlo y reportarlo debidamente. Así es. Así es. Bueno, esa es la función de todo lo que ha dicho Miguelina con respecto al tema de la participación social, el control social. Yo entiendo que en el fondo lo que quiere decir es eso. Es decir, mientras más control social hay, mientras más apertura y transparencia, más fácil, por vía de consecuencia, más fácil que el financiamiento llegue. Sí, porque hay naciones en el mundo, esos acuerdos de Estado a Estado, hay naciones en el mundo muy poderosas que no le importa la corrupción. Esto estamos claros, que no lo vamos a mencionar, pero hay naciones muy poderosas que para darle un préstamo a otra, el tema de la corrupción y los derechos humanos y la transparencia, eso no es un tema para ellos. Pero cuando estamos hablando de estos temas, todo el sistema de Naciones Unidas, el sistema de instituciones multilaterales, todos estos fondos que se han creado, todo está condicionado a una capacidad de rendición de cuentas, de transparencia y de normas claras. De medición y verificación. Exactamente. Ese sistema se basa en eso, se basa en la transparencia. Así Por lo es. tanto, mayor transparencia, mayor acceso a financiamiento. Bueno, muchísimas gracias. Estoy enormemente agradecida por el apoyo y la presencia suya, profesora Miguelina, y suyo, Nilo de la Rosa, en este podcast de participación ciudadana. Gracias por la invitación. A nuestros ciudadanos y ciudadanas, muchísimas gracias por acompañarlos. Queremos decirles que si crees en una acción climática con justicia e inclusión, súmense por favor firmando una ley por el cambio climático en www.unaleyporelclima.org. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo podcast.